Santi, bienvenido al podcast. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto tenerte aquí. Chévere, Calucho, muchas gracias por la invitación. Ya sabes que siempre con el mayor de los gustos poder acompañarte y acolitarte en todo. Chévere. Te invité como para que hablemos sobre el mindfulness, la meditación, todas las cosas que estás haciendo. Pero bueno, siempre hay que empezar preguntándonos de dónde iniciaron las cosas, ¿no? ¿Cómo llegaste a este mundo, a estas técnicas, a estas herramientas? ¿De chiquito lo tenías en tu casa? ¿O fue alguien a quien viste? ¿O empezó ahora más de grande? ¿Cómo fue? La verdad, ya fue de grande, más bien de pequeño siempre fue como un tabú esto de hablar de la mente y todas estas cosas, mucho más la meditación, era como algo totalmente extraño para mí. Y todo comenzó a raíz de la pandemia. Creo que eso fue un punto de inflexión en mi vida porque a pesar de que en mi vida las cosas estaban bien, por suerte nadie se enfermó ni nada de estas cosas, eh, sí que mi cabeza estaba comenzando a, digamos, a fallar de cierto modo, ¿ya? Eh, Empecé a sentir mucha ansiedad, mucha preocupación. eh, Llegué a perder esa esperanza por la vida, por las cosas, ese ánimo, me sentía muy bajón, la verdad, y no sentía que podía progresar de esa forma. Lo que sí siempre me ha gustado ver las formas a mí de sentirme mejor. Nunca me ha gustado sentirme como estancado. Siempre me ha gustado ser como ver cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Y fue un momento clave que empecé primero a hacer yoga. Ya se puso un poco de moda el yoga en ese tiempo. Empecé a hacerlo y a partir de ahí conocí la meditación y aprendí del mindfulness. Gracias a investigar, ya sabes que todo está ahora en el internet, así que me puse a investigar, conocí un profesor, un maestro, un instructor de mindfulness de España que se llama Andrés Martín Azuero, que él básicamente me inspiró y, y dije, esto me gusta mucho, voy a darle una oportunidad. Eh, Básicamente consistía en dedicarle unos minutos a practicar, a meditar. Así que, bueno, mis audífonos, un podcast y a escuchar, a practicar, a meditar. A veces, al principio era muy poco, no eran todos los días. Y luego me empecé a dar cuenta de que esto estaba teniendo un efecto, estaba funcionando, me estaba sintiendo mucho mejor de lo que estaba. Así que llegué a un punto en el que ya me fui metiendo más de lleno, aprendiendo muchas más cosas, muchas más técnicas y bueno, ahí ya fue evolucionando todo naturalmente. Ya vamos a llegar a eso, pero me quedé con algo que me dijiste ahorita y que cuando íbamos creciendo, esto era como un tabú, ¿no? Como, ni siquiera, yo en mi caso, no sé si siquiera era un tabú, ni siquiera era lo que estaba en la perspectiva, ¿no? Como, no sé, creo que crecimos bastante parecido, el fútbol, los amigos, pero de las cosas que se hablaban por ahí, quizá que cuidarse o respirar o meditar, era quizá hasta mal visto. Totalmente. Nuestra cultura sigue siendo así todavía. Eh, Resulta hasta un poco complicado hablar de la mente, de la salud mental, de la meditación, de estas cosas. Eh, Era mal visto, como tú dices, mostrarse vulnerable era un signo de debilidad y más entre los hombres. Tú no, digamos, no podías mostrarte vulnerable, ¿verdad? Ahora ya, por lo menos de mi parte, eso ha cambiado mucho. Soy mucho más abierto de hablar de esto. Eh, pero sí, y uno de los propósitos es justamente ir cambiando esa forma en la que vemos las cosas. Al final, nuestra mente es una parte súper esencial para la vida. Nuestra salud mental
indispensable para tener una buena calidad de vida. Y ahora que, bueno, ya eres un rostro visible, digamos, en la salud mental, la meditación, el mindfulness, ¿qué te dice la gente con la que creciste? Eh, yo estoy en el mismo grupo de meditación, así que veo que los mismos amigos que tenemos te siguen, te apoyan. Entonces, como un poco es una persona que va cambiando su entorno, ¿no? Uh-huh. Eh, claro, al principio era como, chuto, ¿y este loco de qué me está hablando, no? Se me burlaban, me hacían chistes, pero yo siempre estuve súper seguro de lo que estaba haciendo, de lo que estaba creando, y, y ahorita me siento súper feliz porque poco a poco he ayudado a cambiar esta mentalidad, y justamente mi objetivo al inicio, yo, para mí, mi objetivo estaba listo cuando logre que mi familia, mis amigos cercanos, logren interesarse por estas prácticas, y como tú dices, ahora se ha logrado. Mis personas cercanas meditan, practican, quizás no al ritmo que yo lo hago, pero a su propio ritmo. Ya saben de qué hablo, le dan mucho más espacio a estas cosas. Siento que he podido de alguna forma abrirles la mente en este aspecto, y me siento muy feliz de eso, porque ya no se ha convertido en un tabú ahora conversar de esto, por lo menos con mi familia. Es algo que podemos hablarlo naturalmente, sin casi restricciones, con mis amigos igual, y eso permite tener conversaciones mucho más profundas de las que teníamos antes. Es decir, tocar temas emocionales, de los pensamientos, de nuestros objetivos, nuestras metas, nuestras aspiraciones como seres humanos. Así que qué bueno que se ha ido abriendo este espacio, ¿no? Dirías que hay que empezar en casa. O sea, Exactamente. ¿cómo tú sientes que la relación con los más íntimos que viene siendo tu núcleo familiar ha cambiado? Que, como dices, se pueden hablar de cosas diferentes. Yo no pienso como en el núcleo y en la relación familiar. ¿Crees que la meditación es un paso para un bienestar común en la familia y una mejor comunicación, que se puede hablar de cosas, se puede sanar cosas de tu familia, de tu pasado? 100%, estoy 100% seguro de eso. A la final, a mí no me sirve tanto estar solo bien yo si es que mi gente cercana no está en la misma sintonía. Entonces, me parece súper importante buscar no sé, esta sinergia, esta conexión entre todos, porque facilita justamente la comunicación, facilita la relación, facilita mucho tipo de cosas que yo he notado justamente en mi familia a partir de esta transformación que yo estoy viviendo. Y, y bueno, también no son todos los casos en los que la familia logra abrirse estos temas. Eh, Soy una persona súper bendecida de haber nacido en este núcleo que sí dio apertura, pero creo que siempre se puede hablar, siempre se puede dialogar. Simplemente hay que encontrar las formas. Quizás no todos llegan a través de la meditación, ¿verdad? Hay muchas otras formas, pero la idea es esa, como que llegar a un espacio un poco más profundo, ¿ya? No quedarse en cosas superficiales, sino atreverse a explorar esa humanidad que muchas veces ignoramos, ¿no? Regreso un poco a lo que nos venías contando de cómo fue tu proceso para, no es que del día en la noche aprendes cómo meditar, o qué fue lo que hiciste, cómo te capacitaste, cómo te sigues capacitando, cuáles fueron los primeros pasos hacia eso. Exactamente, y eso yo les digo, por lo menos a los que toman cursos, talleres conmigo, esto no es de la noche a la mañana. Esto es un proceso, y quizás un proceso que nunca termina, porque el, el propósito está justamente en disfrutar el proceso sin esperar llegar
algún momento algo mejor, porque siempre lo mejor ya está sucediendo, ¿ya? Y sí, yo creo que es importante, como todo en la vida, un poco de disciplina, ¿ya? Así que yo me convertí en alguien súper disciplinado en esto, así que yo todos los días, casi todo el día, siempre estoy con mi mente intentando practicar, siempre dedico un tiempo a meditar. Eh, Ahora más que siento que tengo esta responsabilidad de guiar a otras personas, debo ser coherente con lo que enseño. Eh, yo creo que es súper importante siempre tener un maestro, un guía, ¿no? Entonces yo he tenido varios guías, varias personas que me han inspirado. Creo que eso es fundamental. Eh, Siempre es importante no creer que sabes todo, porque siempre hay algo más, y yo creo que me baso en eso mucho, siempre en estar aprendiendo, buscando dónde más puedo explorar. Eh, Tomé un curso, me especialicé en dar un curso que se llama Reducción de Estrés basado en Mindfulness, que es el programa de mindfulness con más validez y evidencia científica que hay. Y ahí aprendí mucho, aprendí a meditar eh, con más consistencia, con unas bases más fuertes de lo que estaba haciendo. Eh, Hice algunos retiros, los retiros te ayudan como ya a integrar la práctica, eh, meditas muchas horas, entonces ya como aprendes a hacerlo por tu cuenta, así que sí, así. Chan, cuéntame esa experiencia que tuviste de... Era como un retiro silencioso, ¿verdad? En el que durante un tiempo no hablabas con nadie e intentabas no tener conversaciones contigo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Hay una, no sé si digamos una tradición, sí, puede ser en en el budismo, que es donde empieza a surgir estas prácticas, y es que hace miles de años, eh, los seguidores de Buda, como ellos no tenían un lugar fijo donde vivir, ellos vivían moviéndose de pueblo en pueblo, siguiendo a Buda y impartiendo sus enseñanzas. Y había tiempos donde no podían eh, llegar al pueblo o alguna cosa y tenían que asentarse en algún lugar. Entonces, en estos lugares empezaron a hacer estos como retiros, ¿ok? Y lo que hacían era meditar básicamente todo el día sin comunicarse con ninguna otra persona y, como tú dices, manteniendo este silencio no solo de, de, de conversación, sino también el silencio mental, esa conversación que tenemos con nosotros mismos. Entonces, a partir de eso se fue desarrollando estos retiros y hay un retiro en especial que se llama Vipassana, que es un retiro de 10 días en el que meditas cerca de 11 horas al día, no puedes conversar con nadie, eh, tienes que seguir ciertas normas, no puedes comer animales, no puedes matar animales, no puedes escribir, no puedes leer, no puedes hacer ejercicio físico, es netamente meditar, practicar. Uh-huh. ¿Y cómo haces para no tener ni siquiera la conversación contigo mismo? No sé, yo pienso que siempre tengo algo en la mente, siempre me estoy diciendo algo, pero ¿cómo haces? ¿Cuál es el mecanismo? O no sé, para no tener esa conversación. Sí, eh, ese era uno de mis, digamos, mayores problemas porque no sabía cómo parar la mente, ¿ya? Y en un momento la mente sí puede ser muy creativa, pero en otro momento puede ser muy destructiva también, ¿ya? Porque las conversaciones son bastante eh, fuertes, ¿ya? Entonces la forma de parar esa narrativa es trayendo tu atención al presente, ¿ya? Cuando tú traes tu atención al presente,
la narrativa baja el volumen, digamos. Van a llegar pensamientos, pero no con la intensidad como si tú les prestaras atención, ¿ya? Y cómo regresar al presente es, por lo menos como yo lo hago, es a través de la respiración o a través de las sensaciones del cuerpo. ¿Ok? Entonces, cuando tú practicas con regularidad, tienes o generas esta sensibilidad de notar todo el tiempo tu respiración o las sensaciones de tu cuerpo. Entonces, por lo menos a mí ya no me ha pasado que esta narrativa me genera este conflicto, ¿verdad? Entonces yo ya siento que mi narrativa está yéndose un poquito más de la cuenta, vuelvo a mi respiración, a mi cuerpo, me mantengo ahí un momento y la narrativa que disminuye, baja su intensidad y ya no se vuelve un problema. O sea, que no se trata de que tu mente siempre va a estar en blanco, tu mente siempre va a estar en el momento presente, sino de regresar a ese momento. Exactamente. No se trata de no pensar ni de tener la mente en blanco. Eso es imposible, porque la mente siempre va a estar creando estos pensamientos. Eh, yo lo veo como una forma de gestionar tus pensamientos adecuadamente, de que no te manipulen tus pensamientos, sino que tú puedas gestionarlos adecuadamente. Eso que he escuchado a gente que sabe de que existe la meditación, sabe que puede ser beneficioso, pero hay como un bloqueo mental en el que dicen, es que yo no puedo porque no puedo mantener la mente, no me puedo quedar quieto, o el silencio me asusta. Eso de que ese miedo me parece a mí constante de que yo no sé cómo meditar. A ti seguramente te lo deben decir, ¿verdad? Uh-huh. Total, muchas veces. Y va justamente por esta narrativa de la que hablamos, ¿verdad? Eh, nos cuesta mucho estar con nosotros mismos. Tenemos, digamos, hay un conflicto general de estar con uno mismo. ¿Ya? Por eso estamos siempre constantemente acudiendo a distracciones que nos saquen de nuestra cabeza, de nuestro cuerpo, de nuestro ser. El celular, la televisión, las fiestas, tantas cosas, ¿verdad? Nadie quiere quedarse solo en su casa porque enseguida su mente empieza a, a generar este conflicto y busca cómo, cómo distraerse. Pero todo tiene que ver porque, como yo lo veo, no nos hemos dado la oportunidad de hacer las paces con nosotros. ¿Ya? Y hacer las paces con nosotros implica eh, hacer un viaje súper profundo hacia nuestro interior. Y eso es básicamente la meditación. Hacer tener un encuentro con uno mismo y estar ahí con las incomodidades, con los pensamientos, con los conflictos, con los problemas. Y aún así intentar generar este estado de calma, de paz, aún con todo eso que está sucediendo. Entonces, de esa forma empiezas a crear un mejor vínculo contigo y a partir de ahí puedes estar en paz contigo mismo, que eso es lo importante. ¿Y dónde crees que empieza este miedo a estar con uno mismo? Quizá a afrontar sus propios demonios, quizás nos juzgamos demasiado, lo que decías, como que no nos perdonamos a nosotros mismos. Seguramente habrán algunas vertientes y algunos lugares de donde vienen esas cosas, pero ¿cuál crees tú que es lo más común? Mm, tiene que ver mucho con eso que tú dices, las culpas, los remordimientos, el pensar excesivamente en cosas del pasado, del futuro. Em, yo creo que va por nuestra atención está siempre en, digamos que el día a día nos lleva a vivir siempre en este modo como de supervivencia, ¿ya? Y al estar siempre en supervivencia queremos eh, poner siempre la atención en las cosas que van, digamos, mal en la vida
o en lo que puede ser una amenaza para nuestra vida. Entonces, siempre estamos pensando en los problemas económicos, en los problemas familiares, problemas de trabajo, tantas cosas, en lugar de centrar nuestra atención en lo que ya está bien en nuestra vida, que ya tenemos salud, que tenemos quizás un lugar donde dormir, tenemos familia, un trabajo, no sé. Pero claro, eh, cada uno tiene que ver por dentro qué es lo que está pasando consigo. Y eso significa tener la valentía de ver eso que está sucediendo, ya sea cualquier cosa que hayas tenido un trauma, una pelea con alguien. Entonces, por ejemplo, casos de gente que, no sé, abandonó a sus hijos por irse a otro país o con otra persona y como nunca resolvió ese asunto, eso se queda ahí, ¿verdad? Y para no dar la cara a ese asunto, ese tema que lleva dentro, se distrae con el trabajo, con el alcohol o con otras cosas. Entonces, pueden ser muchos factores, pero va por tener la valentía de hacerse cargo de esas cosas. ¿Tú crees que hay un espacio para todos en la meditación? Más bien, que todas las personas tienen un espacio para meditar. No sé, me pongo a pensar en una madre de familia soltera que vive con escasos recursos y tiene que alimentar a 3 hijos y por ahí su mente como que no sé si encuentra el momento, no sé si encuentra el espacio. ¿Cómo puede la meditación llegar a esa persona que en su mente está en ese estado de supervivencia máximo y que por ahí no tiene las condiciones o el tiempo para ver un video, para hablar con alguien, para meditar? Ujú. Yo personalmente creo que sí, la meditación es para todos, porque quitándole cualquier otra cosa, es el simple hecho de estar con uno mismo, en calma, con aceptación, y eso es algo totalmente básico, o sea, no estamos hablando de nada extraordinario. Eh, Nos hemos habituado a siempre estar ocupados, haciendo cosas, distraídos, y pensamos que eso es lo normal. Y sentarse 5 o 10 minutos a estar contigo mismo es como algo extraño, pero si lo ves bien es algo totalmente básico, ¿ya? Y entiendo que hay muchas personas que no lo pueden hacer y no necesariamente tiene que ser a través de la meditación, pero sí encontrar la forma de poder parar el hacer y darse un tiempo para el ser, ya que son cosas distintas. El hacer es estar ocupado y el ser es habitar tu cuerpo, habitar tu mente. Puede ser algo tan simple como dar una caminata en la naturaleza, ¿ya? Algo tan simple como tener una conversación consciente con otra persona, de confianza. Ya hay varias formas. Eh, y sí, yo creo que para todos hay espacio. Es algo como, por ejemplo, la meditación es como una higiene de la mente, ¿ya? La gente no puede salir de la casa sin lavarse los dientes, ¿verdad? Ya es como se ha convertido en hábito, no quieres sentirte sucio. La meditación es lo mismo. Yo no puedo salir de mi casa sin haber lavado mi mente antes, ¿ya? Yo ya lo veo de esa forma y se convierte en una especie de higiene de la mente. Estoy generando un hábito. Se genera un hábito, exactamente. Cuando ya se vuelve un hábito y ves lo que genera en ti, es como, ya esto no lo puedo dejar porque esto es parte de mí y me hace mejor persona, me hace tomar mejores decisiones, relacionarme mejor, etc. Estoy pensando que, no sé, en cuanto a regulaciones, leyes,
planificación del Estado en salud mental. No sé si estamos muy al día en el Ecuador, no sé si hay como mucho espacio, mucha promoción de este tipo de alternativas, ¿no? De parte del aparato estatal, digamos. Quizás no ahora, pero el mundo se está moviendo hacia allá y es inevitable que nuestro país también lo haga. Yo creo que cuestión de tiempo. Ecuador siempre está atrasado en las cosas, pero con esto de la globalización es inevitable. La gente, si no es por el gobierno, lo va a hacer por su cuenta, pero yo creo que el movimiento hacia allá es totalmente inevitable y no necesariamente tenemos que depender de regulaciones o cosas así. Cada uno debemos aprender de hacernos conscientes de nuestro bienestar sin estar esperando como cosas externas. Correcto. Pero bueno, no nos vamos a poner tan políticos. Sí, sí. Te quería preguntar más sobre lo específico, ¿no? Como mindfulness es una palabra en inglés. Te pregunto por el concepto en general y cómo lo transcribirías a la palabra específica al español. Mindfulness es en inglés, sí, y en español es atención plena. ¿Ok? Yo lo veo como se ha utilizado la palabra mindfulness como un poco más comercialmente, sí, pero básicamente es una forma de vivir más consciente, más presente. Eso es básicamente mindfulness. Vivir presente y con una actitud correcta. Una actitud correcta para mí es como, digamos, con cierta alegría, con cierta disposición, apertura, flexibilidad, amabilidad, aceptación. Entonces, integrar eso a cómo tú experimentas tu presente. Agradecimiento. Con agradecimiento, ¿sí? Todo lo que esté enfocado a ese momento. Al final es una práctica saludable, una práctica. Lo que a mí más me atrajo de esta práctica es que todo lo que necesitaba, todo lo que necesito, yo ya lo tengo conmigo, ¿ya? No necesito viajar miles de kilómetros, no necesito pagar mucho dinero y no necesito, sobre todo, medicamentos, ¿ya? Que es como una práctica súper habitual, por lo menos aquí, que apenas tenemos una molestia, medicamentos, pastillas, esto, lo otro, y no somos conscientes de lo que estamos haciendo, que estamos entregando nuestra salud a un químico en realidad, cuando nosotros ya tenemos los recursos para sentirnos mejor, para aliviar el malestar, aliviar el sufrimiento. Tomar la pastilla es más rápido, más fácil y Exactamente, más barato. exactamente, total. Pienso que obviamente quieres vivir de esto, pero siento que es un propósito, ¿no? Como una convicción, puede ser un llamado espiritual lo que te llevó a hacer estas prácticas. Es un deseo súper profundo. La verdad nunca había conectado con algo así en toda mi vida y siento que yo de alguna forma lo necesito y siento que la gente también lo necesita. Viendo cómo está el mundo y sabiendo lo que yo sé, me parece incluso hasta totalmente coherente, lógico que yo pueda transmitir estas digamos, enseñanzas, estas prácticas. Y creo que va mucho también con mi personalidad. Creo que de cierta forma ya mi personalidad va acompañada con esta práctica. Entonces es mucho más sencillo, la gente ya me ve y es como, no genera ese como conflicto de este man, ¿por qué me enseña esto? Claro, ¿Me entiendes? El loquito que anda por ahí gritando por todos Exactamente. lados, no tendría la credibilidad. Exactamente, es como que, o sea, el Santi ya es como tiene esta personalidad, entonces es mucho más fácil relacionarlo con
con esta práctica. Entonces lo veo como que todo se ha dado para que yo pueda hacer esto. Correcto. ¿Cómo difundes tus mensajes? Hoy las redes sociales, toda la digitalidad, digamos, está como muy a la mano, ¿no? Para llegar a estos públicos, pero tampoco abarca a toda la población, digamos. Yo me imagino que las personas de la tercera edad, la gente mayor, que por ahí no tiene esa afinidad con la tecnología, también se beneficiaría mucho de estas prácticas, ¿no? ¿Cómo llegar a esas personas? Sí, estoy utilizando ahora bastante las redes sociales, pero como yo he visto, esto es de boca en boca. Eh, la gente que lleva, por ejemplo, el grupo de meditación, es gente que le recomendó a alguien que ya está en el grupo de meditación, y esa ha sido la forma en la que yo he visto más movimiento. Entonces, estoy enfocado en intentar transmitir claramente el mensaje, que la persona lo reciba y que esa persona sea capaz de transmitir ese mensaje a alguien más. Yo creo que esa es la mejor forma de hacerlo. El otro día estaba buscando para otra cosa, ¿qué es lo que las personas más buscan al momento de recurrir a un psicólogo? Y el resultado más alto eran problemas de ansiedad. Hablamos del principio que capaz de esas cosas no se hablaban antes, pero hoy yo siento que es algo generalizado, ¿no? La ansiedad. Y bueno, pero ¿qué es la ansiedad? Es justamente no estar en el momento presente, es justamente que te atormente las ideas futuras o pasadas. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad está relacionada con el miedo, ¿ok? Y el miedo está asociado al futuro, ¿ya? Tú no tienes miedo de las cosas que pasaron, tú tienes miedo de las cosas que puedan suceder. Y, y va por ahí, ¿no? Esta incapacidad de mantenernos en el presente, de siempre estar yéndonos al futuro, a esa infinidad de posibilidades que pueden darse. Buenas y malas. Buenas o malas, exactamente. Pero generalmente la mente apunta a las malas, ¿ya? No le ponen tanto foco a las buenas, sino a las malas, justamente, creo yo, por este tema de supervivencia, ¿no? Eh, si nos vamos a miles y miles y miles de años, los antiguos humanos tenían que preocuparse por cosas de vida o muerte, ¿ok? Entonces, era un miedo bastante fuerte, pero cuando pasaba esa situación, la persona podía estar tranquila, ¿ya? El problema ahora es que pasamos de un problema a otro, a otro, a otro, y siempre hay algo de qué preocuparse. Entonces, la mente nunca logra estar tranquila. Y como nunca está tranquila, se genera esta ansiedad, y esta ansiedad genera estrés, y este estrés genera insomnio, y se vuelve un círculo vicioso del que no logramos salir, ¿ya? ¿Cómo el mindfulness puede ayudarte con la ansiedad? Justamente el mindfulness ayuda a detener este ciclo vicioso, ¿ya? Porque ya no le deja a la mente ir más allá. La ansiedad no es mala, ninguna emoción es mala. El estrés, incluso un poco de estrés es bastante bueno, un poco de ansiedad es bastante bueno. Cuando ya estas emociones van más allá de lo que son útiles, se vuelven un problema. Entonces, mindfulness es tener conciencia de estas emociones, de hasta dónde son buenas y hasta dónde ya no son buenas. Entonces, digamos que el presente sí es importante, pero más importante es tomar esta conciencia de uno mismo. Tomar conciencia de que ahora estoy experimentando, digamos, ansiedad, ¿ya? Entonces uno se da cuenta de que tiene ansiedad por las sensaciones en el cuerpo, ¿ya? La agitación del corazón, sudor, cosas así que genera la ansiedad.
Entonces, una vez que uno es consciente de esas sensaciones, de que está experimentando ansiedad, entonces es capaz de romper ese ciclo. Si no eres consciente, ese ciclo simplemente se va a seguir repitiendo y repitiendo. Pensemos en un caso hipotético de una persona que tiene ataques de pánico, que no puede controlar su ansiedad y que por ahí hoy está medicada para controlar esa situación. Ujú. Esa persona ya tiene un enfoque de medicina occidental, digamos, ¿no? Si está Ok, medicada, sí, si sí. fue al psiquiatra. Eh, ¿En qué términos médicos, científicos, hay evidencia de que el mindfulness te puede ayudar? Ahorita ya hay, si investigas en internet, hay miles y miles y miles de estudios científicos que garantizan que el mindfulness es sumamente efectivo para reducir la ansiedad. Incluso hay un estudio que a mí me encanta, me fascina, es súper interesante, que salió hace unos 5 o 6 años, es algo reciente, en el que hacían una comparación entre dos grupos. Un grupo que tomaba escitalopram, que es un antidepresivo, y personas que hicieron un programa de 8 semanas de mindfulness, que es justo este programa del que te estaba hablando. Entonces, ambos grupos tenían niveles altos de ansiedad, ¿ok? Lo que descubrieron es que al final de estas 8 semanas y luego de 8 semanas más, los dos grupos reducieron al mismo nivel los índices de ansiedad. Reducieron bastante, no me acuerdo qué porcentaje, pero era bastante. La clave aquí es que las personas que tomaron el escitalopram mostraron efectos adversos, náuseas, problemas sexuales, mareos y muchos más síntomas, efectos secundarios. Creo que cerca del 70% de las personas que tomaron escitalopram mostraron efectos secundarios. Y las personas que hicieron el programa de mindfulness, creo que solo el 15% mostró algún tipo de efecto secundario. Entonces, podemos decir que el mindfulness es sumamente efectivo para reducir la ansiedad de una forma natural, ¿ya? Eso sí, como hablábamos, requiere un compromiso y una cierta disciplina, pero a largo plazo es mejor irte por lo natural que por algo que es químico, la verdad. Sí, yo en realidad te preguntaba eso porque tendemos a creer en justamente la credibilidad de la investigación científica Ujú. y veo que hoy cada vez, bueno, la investigación científica necesita recursos para investigar justamente, ¿verdad? Pero como que siento que cada vez hay una reconciliación entre lo científico y lo espiritual en este caso, ¿no? Ujú. Total, la ciencia se ha interesado mucho ahora en este tipo de prácticas contemplativas. Eh, la neurociencia, la psicología, la medicina en general se ha involucrado mucho y esto es bastante bueno porque justamente las personas acá en Occidente necesitamos estas fuentes, estas evidencias científicas para creer en algo. Y, y qué bueno que esté existiendo Esta sinergia. sí, ajá, esta amistad entre, entre prácticas contemplativas y ciencia, porque no tiene sentido que busquemos caminos diferentes cuando podemos unir los caminos en busca de un fin común. Sí, el objetivo es el mismo. Totalmente el objetivo es el mismo, no tiene sentido ir por un lado o por el otro cuando se puede trabajar juntos. En términos de meditación, el otro día estaba conversando con un amigo sobre las sustancias que alteran tu mente. Ujú.
Y decíamos nosotros como, bueno, hemos probado estas sustancias por nuestra cuenta y te llevan a un estado meditativo, lo pensábamos nosotros. Pero no es necesario, digamos, si estuviéramos llegado primero a la meditación que a las sustancias, hubiéramos encontrado el mismo camino. Pero es como, siento que es como un atajo, ¿no? Como una vez que encuentras esa nueva faceta, esa nueva dimensión en tu mente, empiezas como a poder llegar a ella sin necesidad de tomar algo o de hacer algo. Sí, totalmente. Va por lo que te decía, o sea, nosotros ya tenemos los recursos para generar estos estados. Sí, las sustancias te van a llevar a quizás otros estados, pero siempre tienes que ser consciente de que estás bajo los efectos de una sustancia. Y yo creo que si quieres algo más profundo que venga desde ti, justamente debe ser sin sustancias, es decir, a través de tu propia práctica. Pero bueno, cada persona es libre de hacer lo que quiera. ¿Qué papel juega la respiración? La respiración es fundamental, no solo para la meditación, sino para la vida en general. Y eh, no sabemos el potencial que tiene la respiración. Eh, Hemos ignorado por mucho tiempo ese aspecto de nosotros y es súper importante. Tiene un poder tan grande que no tenemos idea. Y solo logramos descubrir ese potencial cuando nos atrevemos a estar en ella, a observarla, a conocerla. Eh, en la meditación se usa mucho la respiración como un anclaje, ¿ya? Porque es algo cíclico que siempre está sucediendo. Tú sabes que cuando entra el aire va a salir, entonces es fácil de seguir, es fácil de sentir, entonces te trae el presente. Pero va mucho más allá de eso. La respiración tiene un vínculo directo con tu sistema nervioso, ¿ok? Entonces, cuando empiezas a ser más consciente, te das cuenta de que tu respiración se mueve de acuerdo a tu estado emocional de ese momento. Es decir, si tienes miedo, la respiración va a fluir de una forma, si tienes tristeza, va a fluir de otra forma, si tienes alegría, de otra forma. Y tenemos este poder de ajustar y cambiar nuestra respiración hacia lo que queremos. Es decir, que si estás, por ejemplo, pasando por un ataque de ansiedad, lo que hablábamos, la ansiedad hace que la respiración sea como cortada, superficial, cuesta respirar, ¿ya? Pero si te pones consciente y logras ajustar tu respiración y empiezas a respirar profundo, suave, con eso que estás haciendo, le estás enviando un mensaje a tu sistema nervioso a través de algo que se conoce como el nervio vago. No soy un experto, pero he leído y conozco de esto. Y este mensaje le indica a través de tu respiración que estás en un lugar seguro, ¿ya? Entonces, si tu respiración es lenta y suave, eso significa que estás tranquilo. Entonces, le envías ese mensaje a tu sistema nervioso y tu sistema nervioso empieza a calmarse, a relajarse y a salir de ese estado de ansiedad. Entonces, hablamos de que la respiración tiene un poder increíble en nuestra vida, en nuestro bienestar, en nuestros estados emocionales. Es solo cuestión de conocerlo un poco más. ¿Con qué personas estás trabajando ahora? O sea, he visto que trabajas con empresas, obviamente empresas que piensan en el cuidado de sus empleados. No sé, ¿te gustaría trabajar con deportistas? ¿Cómo te ves, digamos, trabajando con quién a futuro? Eh, sí, sí tengo una visión de cómo me gustaría que sea este camino, más allá de si se dé o no se dé, pero mi enfoque ahora es trabajar con las personas particulares, normales. Eh, el siguiente paso para mí sería trabajar con empresas, eh,
hay un trabajo fuerte que hacer porque sí que hay empresas que saben de la importancia del bienestar, son muy pocas, pero el resto es como todavía no es consciente de esto, ¿ya? Así que sí quiero trabajar mucho, mucho en ese aspecto. Y luego sí, me gustaría, yo soy deportista, me encanta el deporte y sé lo bueno que es esta práctica para un deportista, más para deportistas de élite, digamos, que se dedican a esto. Estoy seguro que esto transformaría totalmente su rendimiento, su salud, su bienestar, todo en general. Y luego, cuando ya, no sé, quizás me sienta más preparado o no, eh, me gustaría tocar temas un poco más complejos como la gente de las cárceles, gente que está con estados de salud súper graves, personas con cáncer, que hay muchos estudios que, que afirman que el mindfulness es sumamente bueno para personas que están en estos, no me acuerdo el nombre, pero sí, con cáncer terminal, les ayuda a recuperar la actitud por la vida y todas estas cosas. Entonces, cada vez me gustaría ir como a cosas más complejas. Voy a regresar a eso que me dijiste en un momento, porque está súper interesante, pero ahora vamos a venderte un poquito. ¿Por qué una empresa debería invertir en tus servicios? ¿Qué le va a dar a esa empresa que su trabajador, que su empleado esté libre de estrés, de ansiedad y más conectado con su propia persona? Eso no es ninguna ciencia, no hay que ser ningún genio para saber. Una persona que está bien consigo mismo, que que no tiene tanto estrés, que es capaz de gestionar sus emociones, es una persona que es mucho más eficaz, es mucho más productiva y se relaciona mejor con la gente. Y entonces una persona así es totalmente conveniente para una empresa, ¿ya? Hablando desde el punto de vista del gerente, del dueño de la empresa, eh, estamos viendo ahora que cada vez la gente eh, renuncia a sus trabajos porque siente mucha presión, siente mucho estrés, hay mucha rotación, hay poco compromiso con las empresas, muy poca gente se siente comprometida con su trabajo, con su empresa, y esto en términos económicos es una pérdida gigantesca. Recién vi, no me acuerdo cuál era la cifra, pero millones de dólares se pierden justamente por este tema del estrés, por este tema de la rotación, de la falta de productividad, eh, temas de salud y más. Así que es, aquí en Ecuador todavía no hay tanto, pero en otros países es indispensable ya contar con esto. En Estados Unidos creo que de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, creo que el 80-70% han implementado programas de mindfulness. Es decir, es simplemente de tomar ejemplo de lo que están haciendo las empresas que ya les está yendo bien. Así que no es ningún misterio que una persona que se siente bien es una persona más eficaz y productiva. Bueno, hasta ahí la cuña comercial. Como hablaste del deporte, tú siempre has sido deportista, jugaba al fútbol, ahora estás haciendo jiu-jitsu y se me viene en la cabeza por la coyuntura Michael Morales. Yo lo veo a él y digo, este tipo está conectado con todo, siempre está tranquilo, no sé, ¿piensas que él practica algo de esto? Y bueno, no para enfocarnos en él, pero ¿cómo a un deportista el mindfulness le puede ayudar a tomar mejores decisiones? La gente que está en la élite está siempre rindiendo bajo presión. ¿Cómo a un deportista de ese nivel le puede ayudar el mindfulness? Sí, ya lo estamos viendo. Los deportistas de élite ya están integrando esto en sus vidas, ya están meditando. Quizás no sabemos, pero
estoy casi seguro que muchos de ellos ya practican esto porque saben lo importante que es para su desempeño. Depende del deporte que practiques, pero en general esta práctica, digamos, uno te ayuda a desarrollar una mejor atención, ¿ya? Entonces, un deportista que está enfocado es un deportista que rinde mejor, toma mejores decisiones, ¿verdad? El deporte requiere mucha regulación emocional, ¿ok? Porque si pierdes los cabales, eso es seguro, tomar malas decisiones, malas ejecuciones. Entonces, mindfulness es bastante bueno para ayudarte a regular tus emociones y súper importante a separar trabajo y tu vida. Es decir, que no te lleves los problemas del trabajo o del deporte, que al final es tu trabajo, a tu casa y que los problemas de tu casa no vayan al deporte. Entonces, yo creo que ayuda a generar un estado de equilibrio, que es lo más importante para los deportistas y para las personas en general. Sancito, ¿qué se viene para ti en tu vida? Ahora te vas de viaje, ¿cómo vas a manejar esto de seguir en las prácticas, seguir con tu comunidad mientras estás de viaje? Sí, algo que yo en lo que he trabajado es justamente en esto de aprovechar la tecnología, ¿ya? Quizás porque yo nací en esta época de la tecnología y intento ver lo bueno que hay mucha gente que se pelea con la tecnología. Yo veo lo bueno que nos trae la tecnología porque es increíble y permite romper estas barreras de espacio-tiempo. Es decir, esto que estamos grabando lo va a poder ver alguien en 10, 30 años, ¿verdad? Entonces no hay tiempo ni distancia ahí. Así que eso me permite poder seguir con mis proyectos, con mis sesiones, con mis programas en el lugar donde esté. Eh, Tengo varias personas a las que estoy dando, digamos, estas asesorías. Eh, Tengo planeado hacer un programa, este programa de 8 semanas por septiembre, octubre. Eh, Estoy trabajando en un curso digital que las personas lo pueden hacer a su propio ritmo, con cierta guía también en vivo, pero como un poco orientado a esta parte digital que me gusta mucho. ¿Qué nos quieres contar que es este programa de 8 semanas? Sí, este programa de 8 semanas se llama MBCR, son las siglas, es Reducción de Estrés basado en Mindfulness. Fue un programa creado hace casi 40, 50 años por John Kabat-Zinn, que era un profesor de la Universidad de Massachusetts. Él era un practicante de meditación, creo que Zen, y como él cuenta en sus palabras, durante un retiro tuvo esta visión de integrar estos conocimientos del budismo en una forma estructurada y científica para que pueda llegar a personas laicas que no son seguidoras del budismo, sino que con sus creencias puedan tomar estas prácticas para ellas mismas. Entonces, estructuré este programa. Yo veo que tiene mucho también cosas de desarrollo personal y tantas cosas que ahora vemos. Y este programa es como te mencionaba, es el programa con más evidencia científica de todos los programas de mindfulness que hay, así que está súper validado, es súper bueno. Y a mí personalmente este programa me transformó en muchos aspectos, así que confío 100% en este programa y sé el potencial que tiene. Chévere, ñaño. Nunca me imaginé decir esto, pero aquí abajo les vamos a dejar todas tus redes sociales, los lugares donde te pueden encontrar, pero
Me gustaría que lo digas, en dónde te pueden seguir, cómo te pueden contactar. Bueno, la idea también es que te sirva, Sí, ¿no? Y sí, que puedas contactar con más gente. sí, gracias, Calucho. Me pueden seguir en Instagram como @vida mindfulness s. Ahí estoy subiendo todo mi contenido, videos, historias. Eh, Ahí en mi perfil pueden encontrar el grupo de meditación que pueden acceder gratuitamente, es abierto. Meditamos ahí todos los lunes a las 8:30. Y ahí también pueden encontrar una guía digital que acabé de lanzar, que es para principiantes y que más o menos es un acompañante durante estos primeros pasos. Y bueno, toda mi información, la verdad, la subo ahí. Chanchito, más allá que eres mi amigo, siempre me parece bastante entrañable la gente que hace las cosas con vocación y con propósito. Así que te deseo mucha suerte y bueno, muchas gracias por haber estado aquí. A ti, Calucho, y te deseo lo mismo. También en ese aspecto nos parecemos, nos movemos por nuestras pasiones, por lo que sabemos que por el corazón, por nuestra intuición. Y muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí, poder compartir todo esto. Espero que resuene con mucha gente y que te vaya también bien en todo lo que hagas. Entonces,